Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas de actualidad y enormemente importantes, uno para América Latina y otro para el Medio Oriente y Europa. El primero es la declaratoria de un estado de excepción y luego, según el presidente Daniel Noboa, de un estado de guerra interna en el Ecuador contra los carteles del narcotráfico que han sido calificados de organizaciones terroristas. En segundo lugar, en la entrada del Mar Rojo, en Bab el-Mandeb, que es el estrecho que lleva del Océano Índico al Mar Rojo, se producen ahora ataques de los rebeldes hutis de Yemen contra la navegación a través de ese estrecho. El Mar Rojo es enormemente importante, como veremos en unos instantes, y estos ataques han desencadenado una respuesta de la flota americana y de la flota inglesa contra varios objetivos de estos rebeldes hutis que dicen que hacen estas acciones en solidaridad con Hamás en la Franja de Gaza. Volvemos en unos instantes con estas dos noticias. El Ecuador enfrenta una gravísima crisis de seguridad nacional que aún no concluye. Hay un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas enviadas por el gobierno a combatir los carteles del narcotráfico y las organizaciones criminales que trabajan para esos carteles, que en realidad operan prácticamente como terroristas. Hacen atentados con coches bombas, secuestran personas, incluso llegaron al extremo de meterse a la Universidad de Guayaquil y pretender tomarla. Esta crisis se inició de la manera más anodina. Un narcotraficante del cartel de los Chanos, o Choneros, que es un cartel vinculado al cartel de Sinaloa, al cartel mexicano de Sinaloa, se fugó de la cárcel en la cual se encontraba en Guayaquil. Esto llevó naturalmente a una acción policial en los penales muy intensa y fuerte para determinar las condiciones en las cuales se había logrado esta fuga y saber exactamente con qué complicidades contaba Adolfo Macías. Adolfo Macías no solamente es uno de los líderes de los Choneros, una de estas organizaciones criminales que son en realidad organizaciones terroristas, sino que está vinculado al cartel de Sinaloa, uno de los carteles más sanguinarios de México, y está vinculado también a un organismo que se llama el Frente Oliver Sinisterra de Colombia, que no es otra cosa que las FARC reconvertidas en organización criminal después del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. De tal manera que lo que descubre la crisis ecuatoriana también es la magnitud de los nexos en las Américas de estos carteles mexicanos y también de la gran organización del narcotráfico que las FARC habían montado y siguen manteniendo bajo otros nombres. Naturalmente, la intervención policial produjo un motín. Esto es, en las 4 prisiones principales del Ecuador, y en medio del caos de este motín en las 4 prisiones, se fuga otro líder de una de estas organizaciones criminales, en este caso Fabricio Colón, uno de los líderes del cartel de los Lobos o de la organización criminal Los Lobos, la cual está vinculada al cartel de Jalisco, enemigo del cartel de Sinaloa.
y se escapa con 38 de sus compañeros de carcelería, de los cuales la policía logra recapturar 12. En realidad, en el Ecuador hay más de una veintena de organizaciones criminales, de bandas criminales, que están alineadas sea con el cartel de Sinaloa, sea con el cartel de Jalisco y a su vez también con las distintas organizaciones que las FARC mantienen bajo otros nombres para continuar con el negocio del tráfico de estupefacientes. En el caso concreto de los Lobos, que es la organización a la cual pertenece Colón, ellos están vinculados a una organización criminal que se llama Frente 48. El Frente 48 también es de las FARC y es una organización que tiene la pretensión de reunir a todas las organizaciones disidentes de las FARC, que hasta este momento son 48 organizaciones que están organizadas dentro de este frente. Y frente a esta realidad, frente al hecho de que estos delincuentes fugados y motivando a las bandas en el exterior hundieron al Ecuador en el caos, en las luchas callejeras, en la violencia extrema, atentados con coches bomba, secuestros, toma de rehenes en las cárceles, asesinato de un policía, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción. El estado de excepción y el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana durante 60 días. Una situación dramática. Uno diría, bueno, el toque de queda habría estabilizado la situación y la presencia de la policía también. Nada de eso. La situación empeoró. Las organizaciones criminales se pusieron todas en acción y hundieron al Ecuador en un ambiente de terror y de zozobra, lo que llevó al jefe de Estado a declarar el estado de guerra interna. Es en esta fase de empeoramiento de la crisis cuando los criminales terroristas toman el Canal 19, cuando ingresan a la Universidad de Guayaquil, algunos estudiantes huyen, otros cierran las puertas, finalmente los delincuentes tienen que abandonar la universidad y entonces, para restablecer el orden, el presidente Noboa ordena a las Fuerzas Armadas actuar con energía para neutralizar a estas organizaciones terroristas y declara que lo que está viviendo el Ecuador es un estado de conflicto armado interno. No es la lucha contra carteristas o paqueteros, es una lucha frontal contra organizaciones terroristas, que el presidente Noboa naturalmente las menciona como tal. Lo interesante de la declaratoria del conflicto o la guerra interna o el conflicto interno en el Ecuador es que el presidente Noboa se ampara en el derecho internacional humanitario y hace muy bien, pone el parche antes de la herida, antes de que aparezcan algunos pseudo defensores de los derechos humanos a defender a estas organizaciones criminales y por ende a los carteles del narcotráfico. ¿Y por qué hace esto? Lo hace naturalmente porque el derecho de la guerra que se aplica para los conflictos internos es el contenido en las convenciones de Ginebra de 1948 y en el protocolo adicional 2 de 1977 a esas convenciones. ¿Qué es lo que dicen estas convenciones? En el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra se establece quienes no son combatientes a través de los actos de atentatorios contra el honor,
contra la dignidad de las personas y contra la vida de las personas. Esto es, quienes toman rehenes, quienes cometen actos de terrorismo, quienes esclavizan a personas, quienes asesinan a personas, no tienen la calidad de combatientes y por lo tanto son criminales comunes, y a lo único que obligan las convenciones internacionales es a que tengan un juicio, pero no un juicio como combatientes, no un juicio como soldados de otro ejército, porque no satisfacen los requisitos en esta guerra interna para ser considerados combatientes de acuerdo al derecho internacional público. Más aún, en el artículo 3 del protocolo adicional a las convenciones de Ginebra, que es de 1977, se establece el principio de no intervención. Esto es, en el estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Noboa, ningún estado extranjero tiene derecho a inmiscuirse, ni ninguna organización internacional tiene derecho a inmiscuirse, siempre y cuando no hayan desapariciones forzosas o asesinatos, siempre y cuando se opere dentro del marco de la ley, que es justamente lo que se propone el presidente Noboa. El artículo 4 del protocolo 2 repite lo de las convenciones de Ginebra: nada de rehenes, nada de terrorismo, nada de asesinato de civiles, nada de esclavizar a personas para que trabajen en campamentos de narcotraficantes. Y naturalmente esto le da una fuerza jurídica al presidente Noboa para enfrentar a estas organizaciones criminales y a los carteles que están atrás, que no había tenido el Ecuador hasta ahora. ¿Qué significa esto? Que los terroristas no son combatientes porque su conducta criminal atroz los descalifica a partir del protocolo 2 adicional a las convenciones de Ginebra, las mismas convenciones de Ginebra y las leyes de la guerra en general. Lo que se busca es combatir a estas organizaciones y al mismo tiempo preservar al Ecuador de sus vecinos que están en un mayor o menor grado de inestabilidad. Sobre todo, la Colombia de Petro representa un gigantesco problema, puesto que es a través de las fronteras de Colombia que ingresan las drogas o la pasta básica de cocaína para ser refinada en el Ecuador. De tal manera que a los pocos días de ocurrido estos desmanes se produce la presencia americana, y 2 días después de la presencia americana el Ecuador anuncia la venta de todo su armamento ruso por $200 millones y la compra de armamento norteamericano, lo que ha generado una protesta rusa. Vamos a ver si esa protesta rusa es eficaz frente a lo que definitivamente es una acción de posicionamiento y de presencia geopolítica de los Estados Unidos de América en la costa del Pacífico, con la anuencia del gobierno ecuatoriano. Volvemos en unos instantes con el siguiente tema. Yemen queda al sur de la península arábica y controla una de las orillas del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo desde el Océano Índico para las exportaciones de petróleo de los países árabes y también para todas las manufacturas del Asia, sea de Corea del Sur o de la China o de cualquiera de los países, Vietnam, que se dedican a abastecer los mercados internacionales con productos manufacturados. Desde los primeros días de enero, los rebeldes hutis, que son una facción shia en Yemen partidaria de Irán y que ha sido duramente combatida
por Arabia Saudita, pero a pesar de eso controla un tercio del Yemen y sobre todo la capital Sana, inició una serie de ataques con misiles contra Israel, cosa que produjo el desplazamiento de la flota americana, de buques británicos, franceses, alemanes, etcétera, a esa zona candente y peligrosa del mundo. En los primeros días eran ataques contra Israel. Luego tomaron un carguero que alegaban que era israelí en un acto de piratería. Y el carguero naturalmente era marginalmente israelí, pertenecía a una compañía de la cual el 15% eran capitales israelíes, pero todo lo demás no. Esto naturalmente produjo una reacción inmediata de los Estados Unidos, que advirtió el 3 de enero que no permitiría la continuación de estos ataques y que defendería sus intereses en la región. Los ataques continuaron. Más aún, los hutis se envalentonaron y dieron una serie de discursos contra los Estados Unidos de América, contra Inglaterra, contra Israel, diciendo que se solidarizaban con Hamás en su lucha contra Israel a través de estos ataques al tráfico marítimo en este estrecho de Bab el-Mandeb. El hecho es que más de 12 buques mercantes, entre petroleros, buques que llevan containers, buques cargueros que llevan productos de acero, han sido atacados por drones de manufactura iraní y misiles, probablemente también de manufactura iraní, desde el territorio que los hutis controlan en Yemen. Bab el-Mandeb es el estrecho de entrada al Mar Rojo. Los buques suben por el Mar Rojo, cruzan en el norte el Canal de Suez y entran al Mediterráneo. El 15% de todo el tráfico marítimo del mundo pasa a través del estrecho de Bab el-Mandeb y sale por el Canal de Suez al Mediterráneo oriental y de ahí a los mercados europeos. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de todo tipo de manufacturas textiles, eléctricas, en fin, todo lo que se produce en la China, en Corea del Sur, en Vietnam del Sur, en Tailandia, por dar algunos ejemplos. Es una situación que afecta seriamente a Europa y que incluso, según la agencia Reuters, ha creado temores respecto a un posible aumento de la inflación. Inicialmente, los hutis pretextaron ataques contra Israel para respaldar a Hamás, pero luego empezaron a atacar a objetivos indiscriminados. ¿Quién mueve todo esto? La República Islámica de Irán, que con gran alegría ha dicho que los hutis del Yemen forman parte del eje de resistencia contra Occidente. Eso de utilizar la palabra del eje suena un poco ominoso a la luz de la historia, pero el hecho es que el gran titiritero de Hezbollah, de los hutis e incluso de Hamás es la República Islámica de Irán. Y esto está deviniendo en un problema que no hace sino incrementarse. El día 15 de enero, los misiles de los hutis impactaron contra un carguero norteamericano y naturalmente eso implicó una escalada muy seria y previsible en la respuesta norteamericana e inglesa contra los hutis, de tal manera que los bombardeos continúan y los 78 objetivos iniciales que fueron alcanzados por las fuerzas angloamericanas, pues ahora van a continuar siendo golpeados por estas. Volvemos en un instante con las conclusiones. Lo ocurrido en el Ecuador es enormemente importante para toda América Latina.
El Ecuador ha sido una democracia durante más de 40 años, 46 años en realidad, pero con una inestabilidad creciente a partir del año 2004, abanicada por el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, y que llevó en el 2007 a la elección de Rafael Correa como presidente del Ecuador. El año 2008 cumplió con una de sus promesas electorales, similar a la de Evo Morales o a la de Hugo Chávez, que fue cambiar la constitución del Ecuador, con lo cual logró quedarse 10 años en el poder hasta el 2017. No es que los cambios de constitución produzcan una modificación real en las sociedades, pero sí permiten a ese tipo de gobiernos reelegirse indefinidamente. La alianza estratégica que el Ecuador ha hecho con los Estados Unidos es una alianza de contención, sobre todo de Colombia, sobre todo del caos que viene a través de la frontera colombiana en la forma del Frente 48 y de las organizaciones criminales reconvertidas de lo que fuera hasta el acuerdo de paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de orientación castrista y cuyo negocio conocido era el narcotráfico. Pues bien, de aquella época lo que queda es el narcotráfico. La presencia norteamericana implica un nuevo equilibrio en la región e implica un alineamiento del Ecuador inequívoco con los Estados Unidos y con Occidente, como el que tradicionalmente ha tenido Chile, que nunca ha roto su alianza angloamericana. Esto tiene que dar mucho que pensar a los vecinos sobre cuál es el mundo donde quieren vivir y cómo van a escoger ese mundo en el cual quieren vivir. El caso de Yemen también tiene enormes consecuencias, no solo al Medio Oriente, sino que lleva los efectos de la guerra a Europa, a través de la interdicción de los pasos oceánicos. Y esto es muy grave en las circunstancias actuales, pues Europa atraviesa una crisis económica producida por la guerra de Ucrania, en la cual su abastecimiento del este, digamos, de Ucrania, de Rusia, se vio cortado por efectos de la guerra y ahora sus abastecimientos del Asia y del Golfo Pérsico en materia de energía y manufacturas se ven encarecidas por los ataques hutíes en un paso oceánico estratégico que es Bab el-Mandeb. Naturalmente, esto también fortalece la posición de los Estados Unidos en la medida en que junto con las flotas europeas son los garantes del paso a través del Mar Rojo, pero independientemente de eso, probablemente en el futuro sea más barato para Europa abastecerse de energía en los Estados Unidos de América que atravesando regiones tan peligrosas como aquellas que van del Golfo Pérsico hasta ingresar al Mar Rojo y salir al Mediterráneo Oriental en una zona que va envolviéndose en conflictos armados de una manera alarmante. Con estas conclusiones quedamos con ustedes para un próximo programa.